Imagina Roma en el año 65 después de Cristo, una ciudad vibrante, llena de esplendor y peligro, donde cada piedra cuenta historias de gloria y traición. Pero hoy, tras los muros del Palacio Imperial, no hay nada de gloria, solo un silencio pesado y oscuro que envuelve el corazón del emperador Nerón. Popea Sabina, su esposa, y quizás el único ser capaz de calmar su alma turbulenta, ha muerto. Oficialmente, un parto fatal. Extraoficialmente, los susurros hablan de una furia tan descontrolada que solo Nerón podía desatarla. El vacío que deja Popea no es solo una ausencia, es una herida abierta que empieza a consumir al emperador y a todo el imperio. En ese dolor, Nerón ve no solo a su mujer perdida, sino la oportunidad de desafiar la naturaleza misma. Y así, en medio del duelo y la desesperación, una nueva y terrible historia comienza a tejerse, una historia que retará todo lo que creíamos saber sobre poder, amor y locura. Antes de seguir, si quieres ver cómo un emperador convierte un capricho en ley y un joven en símbolo de su poder absoluto, suscríbete ahora. Prometo que aquí solo castramos el aburrimiento. Y créeme, este canal tiene más giros que el Coliseo en día de juegos. Quédate, porque lo que sigue te llevará directo a los rincones más oscuros del Imperio Romano. Y no vas a querer perder ni un segundo. En una Roma dominada por la ambición y el capricho, apareció un joven cuya apariencia delicada y casi etérea parecía desafiar el orden natural de las cosas. Esporo no era un noble ni un guerrero. Era, ante todo, un rostro de una belleza inquietante, un cuerpo frágil que contrastaba con la brutalidad del mundo que lo rodeaba. Nerón, aún consumido por la sombra de Popea, encontró en Esporo algo más que un simple parecido. Vio en él la posibilidad de rehacer la realidad según su voluntad, de burlar a la muerte y al destino. Pero, ¿qué implica realmente ser elegido para un papel que borra tu propia esencia? Esporo, sin saberlo, fue condenado a una transformación que no solo alteraría su cuerpo, sino también su identidad, su alma y su destino. Imagina estar en sus zapatos, un joven arrancado de la vida cotidiana para ser moldeado como un símbolo viviente del poder imperial, donde la apariencia se convierte en herramienta de dominio. Nerón no solo quería a Esporo como compañía, lo quería como una extensión de su propia voluntad, una esposa creada por el capricho de un hombre cuyo poder no conocía límites. Esta no era una historia de amor ni de protección, era una historia de control absoluto, de un cuerpo convertido en un objeto político y un espectáculo público. Las calles de Roma comenzaban a murmurar. ¿Quién era realmente Esporo? ¿Un joven, un símbolo o un prisionero invisible? A medida que el emperador tejía su obsesión, la figura de Esporo se convertía en una sombra que caminaba entre palacios y susurros, un enigma que nadie osaba cuestionar abiertamente. En esta parte de la historia, desvelaremos no solo la llegada de Esporo al epicentro del poder, sino también el miedo silencioso que crecía en su interior, porque el precio de la belleza en manos de Nerón estaba a punto de cobrar su factura más cruel. En el corazón del poder absoluto, el cuerpo de Esporo se convirtió en un campo de batalla donde se enfrentaban la crueldad, la dominación y la desesperación. Nerón, en su empeño por transformar a Esporo en un reflejo viviente de Popea, tomó una decisión que marcó para siempre la vida del joven: la castración. Pero este acto no fue simplemente una mutilación física, fue un ritual de poder, un mensaje brutal al Imperio Romano y a la historia. Imagina la escena: el palacio silencioso antes del acto, la tensión palpable, el miedo congelado en los ojos de Esporo y el emperador observando, implacable, cómo la voluntad se impone sobre la carne.
La castración no solo despojó a Esporo de su masculinidad, sino que borró su futuro, su posibilidad de amar, de ser amado y de existir con autonomía. Fue la herramienta definitiva para que Nerón moldeara no solo un cuerpo, sino una identidad completamente nueva a su imagen y semejanza. Este sacrificio corporal fue un espectáculo velado, un secreto sórdido que circulaba entre murmullos y miradas ocultas en Roma. Porque en un mundo donde el poder se exhibía con pompa y teatralidad, la verdadera violencia se ejecutaba en la intimidad, donde los gritos quedaban atrapados en las paredes de mármol y los ecos de la historia. Esporo, convertido en una figura asexuada y vulnerable, ya no era un simple joven, era un símbolo viviente del control absoluto de Nerón, un mensaje sin palabras de hasta dónde podía llegar la tiranía cuando se mezcla con la obsesión personal. Mientras Roma seguía su vida cotidiana, entre el bullicio y la decadencia, nadie imaginaba la prisión invisible que encerraba a Esporo, atrapado para siempre en un cuerpo que no reconocía como suyo. En esta parte de la historia entenderemos cómo un solo acto cruel y definitivo puede cambiar el destino no solo de un hombre, sino de todo un imperio. Roma, la ciudad eterna, nunca había sido testigo de un espectáculo como este. Nerón, emperador, absoluto y maestro de la teatralidad, decidió que Esporo no solo sería su compañero en la sombra, sino su esposa oficial ante todo el imperio. Imagina el escenario. Una ceremonia que desafía todas las normas, donde lo personal se convierte en político y lo íntimo en un espectáculo público. Esta boda no fue un simple ritual de amor, sino una declaración de poder sin precedentes. Nerón no solo buscaba llenar el vacío dejado por Popea, quería imponer su voluntad sobre la moral y las tradiciones romanas, retando al Senado, al pueblo y a los dioses. Vestido con ropajes nupciales, Esporo fue exhibido ante la corte, no como un hombre, sino como un símbolo vivo del capricho y la dominación imperial. Cada detalle de la ceremonia estaba pensado para provocar, para sorprender y para afirmar que en Roma, bajo Nerón, todo era posible. La ciudad murmuraba entre el asombro y el escándalo. ¿Era Esporo realmente una esposa? ¿Un hombre? ¿Un objeto? Pero para Nerón, esas preguntas eran irrelevantes. Lo que importaba era el espectáculo, la manipulación de la realidad para fortalecer su poder. En esta parte exploraremos no solo la extravagancia del evento, sino la profunda humillación y alienación que sufrió Esporo, obligado a desempeñar un papel que le fue impuesto y que definió su existencia desde ese momento. Y mientras la corte se rendía a la teatralidad, en la mente de Esporo crecía una sombra de desesperación que ningún lujo podía disipar. Imagina estar rodeado de todo el lujo imaginable, pero sentirte más prisionero que nunca. Esporo vivía en un palacio adornado con mármoles relucientes, jardines exuberantes y banquetes interminables. Pero esas riquezas eran solo un decorado para una existencia que carecía de libertad. En cada mirada que recibía, en cada susurro de los cortesanos, se escondía la cruel verdad. Él era un símbolo, un objeto de poder moldeado por la voluntad de Nerón, pero nunca un ser libre. La opulencia que lo envolvía se convirtió en una jaula invisible. Cada paso que daba estaba controlado, cada gesto observado. La identidad que Nerón le había impuesto borraba su pasado y su humanidad, transformándolo en una figura solitaria y vigilada, aislada incluso entre la multitud del palacio. No había escape ni para el cuerpo ni para el alma. En esta parte exploraremos el tormento silencioso de Esporo, la lucha interna entre su propia humanidad y el rol que se le había impuesto. Mientras Nerón disfrutaba de su capricho,
el joven vivía una condena mucho peor que la física, la pérdida de su propia esencia. Roma brillaba con luces y festivales, pero dentro de esos muros dorados, Esporo enfrentaba su propia oscuridad. Mientras Roma seguía su ritmo frenético, en el corazón del poder algo comenzaba a fracturarse. Nerón, antes visto como un emperador casi divino, se hundía en un mar de paranoia que nublaba cada decisión. Su reinado ya no era solo una obra de grandeza y capricho, sino una espiral de miedo y sospechas que lo arrastraban hacia la autodestrucción. Esporo, su esposa, se convirtió no solo en un símbolo de poder, sino también en un reflejo de la fragilidad mental de Nerón. Cada vez más aislado, el emperador veía conspiraciones en cada sombra y enemigos en cada aliado. En esta atmósfera cargada de tensión, Esporo no solo vivía como prisionero del palacio, sino como pieza vulnerable en un juego peligroso donde cualquier movimiento podía ser fatal. Aquí nos adentramos en el colapso emocional de Nerón en 1900, cómo su obsesión con Esporo se volvió un refugio y a la vez una fuente de tormento, mientras las grietas en su gobierno se hacían visibles. La decadencia no era solo política, sino también personal, y su caída parecía inevitable. En los pasillos oscuros de Roma, el susurro de la rebelión crece como una tormenta imparable. Nerón ya no gobierna con la autoridad de antes. Su locura y paranoia lo han aislado, y sus enemigos aprovechan cada momento para tramar su caída. Pero Esporo, atrapado en este torbellino, es más que un simple testigo. Es una ficha vulnerable en un tablero que se desmorona. Los senadores, generales y antiguos aliados conspiran en secreto, conscientes de que el destino del imperio depende de acabar con la tiranía. Pero eliminar a Nerón significa también destruir todo lo que él ha construido a su alrededor, incluido el extraño matrimonio que desafía toda lógica. ¿Qué pasará con Esporo cuando el poder de Nerón se desintegre? En esta parte, la tensión política se mezcla con la incertidumbre personal y el futuro de un joven transformado en símbolo pende de un hilo. Prepárate para descubrir cómo las sombras de la traición y la esperanza convergen en el fin de una era, mientras el Imperio Romano se tambalea al borde del abismo. El trono que una vez parecía inquebrantable empieza a resquebrajarse bajo el peso de la rebelión y la traición. Nerón, envuelto en un manto de desesperación, ya no es el poderoso emperador que hacía temblar a Roma. Es un hombre acorralado, consumido por sus miedos y obsesiones. Su mundo se derrumba, y con él el frágil refugio que había construido alrededor de Esporo. En este último acto de su tragedia personal, Nerón intenta aferrarse a lo que le queda, su esposa asexuada, su símbolo de control absoluto. Pero incluso ese lazo impuesto se vuelve una cadena que lo ata a su destino fatal. Roma, que durante años soportó su tiranía, finalmente se levanta en su contra, y la figura de Esporo, tan vinculada a Nerón, se encuentra al borde del abismo junto con él. Esta parte nos sumerge en la agonía final de un emperador y en el destino incierto de aquel que sin quererlo fue atrapado en la tormenta de su locura. ¿Qué significa sobrevivir cuando todo lo que conocías se desmorona? Cuando Nerón cayó, Roma volvió a respirar. ¿Pero qué fue de Esporo? El joven que el emperador quiso convertir en esposa, en símbolo, en objeto de poder, desapareció en el silencio de la historia, envuelto en sombras y olvidos. No hay relatos claros sobre su destino final, solo ecos y susurros que hablan de una vida marcada por la pérdida, la violencia y una identidad arrebatada. Esporo no fue solo una víctima de Nerón, sino también un espejo cruel donde se refleja la naturaleza destructiva del poder absoluto y la fragilidad humana.
Su historia nos desafía a mirar más allá de los grandes nombres y batallas y a recordar que detrás de cada imperio hay vidas reales, a menudo sacrificadas en el altar de la ambición. Este es un relato de transformación y condena, de un joven delicado que fue forzado a convertirse en un símbolo y cuya existencia nos recuerda que la historia no siempre es heroica. A veces es una tragedia silenciosa que merece ser contada. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón más oscuro de Roma. ¿Qué piensas tú de Esporo? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos las historias que el tiempo casi olvidó.